Que uno en un libro de historia de Tupac Amaru me pone una presentación de Cusco, o sea, hay detalles que uno está casi seguro, pero nunca se sabe perfectamente. Ahora, es un ejemplo aparte, cómo era físicamente Micaela Bastidas, no sabemos si era afroperuana, que hay indicios, o sea, siempre quedan dudas, y a veces cuando comencé este proyecto era como, si me equivoco con alguien vivo o alguien que ya no esté con nosotros, tiene un costo muy fuerte, es una preocupación mía. Este fue como una primera preocupación de cómo, bueno, obviamente hay que hacer bien la chamba, hay que investigar, comparar, asegurarnos, hacerlo con mucha calma. Yo, el libro que estoy pensando va a durar años, no va a ser, o sea, no lo puede hacer rápidamente. Esto es lo primero, si tiene una deuda mayor con la gente actual que con lo del siglo XVIII. Yo tengo la impresión que sí, o por lo menos si me equivoco en algo, con alguien de 1985, me preocupa más que si tuve un pequeño error en un trabajo sobre 1780, no sé. Claro, es un punto clave, ¿no? Porque ya, obviamente los documentos son realmente importantes y cada vez se demuestra que hay mucho más documentos que lo que se pensaba que había para trabajar el tema de violencia política, inclusive en comunidades. El trabajo que se presenta hoy, más tardecito, el Ponciano del Pino, lo demuestra, por ejemplo, está profundamente documentado. Hay mucho más documento de lo que se esperaba, ¿no? Pero hay gente. Sí, o sea, hay gente que está viva. Sí. Hay sobrevivientes, hay policías, hay militares, hay senderistas, hay artistas, hay políticos. Es decir, la historia contemporánea, la historia reciente, como se dice, se tiene que construir de otra forma. Y hay un pacto de responsabilidad más delicado, ¿no? Muchas cosas se construyen a veces sobre elaboraciones o interpretaciones un poco, yo diría, abusivas, excesivas, o grandes imaginaciones acerca de lo que eran, por ejemplo, los senderistas, ¿no? Los artistas, o los militares inclusive. Y yo digo, está muy bien, son aproximaciones que han servido mucho, nos han guiado por buen tiempo para hipótesis grandes que nos han permitido interpretar cómo ha sido nuestro periodo de violencia en el país. Ya, pero también está la gente, o sea, ¿por qué no preguntarle a la gente? O sea, son fuentes vivas. Sí. No, el proyecto obviamente significa incorporar entrevistas, hablar con la gente, es parte fundamental, y esto es un trabajo. Se ha mostrado los buenos trabajos que se han hecho, ¿no? O sea, Carlos Iván mismo me acuerdo de una cita sobre ir a los pueblos, conversar, esto lo tengo muy claro. A veces me entra, o sea, obviamente hay que superar categorías muy abstractas, senderista, militar, campesino, y darle sabor a los seres humanos, ¿no? Romper categorías y entrar. Pero una preocupación mía, que es muy de historia, pero que las ciencias sociales, cómo entendemos la sociedad, cuando voy revisando casos, que no es un buen término, o sea, expediente en el archivo de la Comisión de Verdad, cada vida merece una bibliografía de alguna forma. O sea, cómo reducirlo en un libro es bien complejo. A esta hora, la verdad que no voy a hablar como planeo el libro, como lo tengo, pero nos falta tanto, y ese es otro tema, cómo vamos a conversar, la relación de educación nuestro con los estudios de memoria, pero es complicadísimo porque cada historia, y todos sabemos, todos somos complicados, todos tenemos nuestras historias, así que cómo logro esto, cómo logramos, porque hay mucha gente, hay que decir, yo no soy el único trabajando en esos temas, hay grupos, hay gente muy interesante, pero esta de cómo no limitar estas biografías de estos seres humanos a una frase o limitarse a ponerle como pasó tal a tal grupo, entrar a sus vidas de manera personal, y este es el gran logro de los vendidos, porque uno se lee porque es un ser humano que, bueno, tenemos el lujo de conocer, tener con nosotros, y lo muy personal, pero me cuesta mucho pensar cómo hacer esto con lo que se ve en este gran museo. Tantas vidas, tantas complejidades, un país tan complejo, tan rico, momentos donde con José Carlos hemos hablado, 1980 no es igual que 85, Alto Guayana es diferente de 82 que el 80, o sea, hay que ver también los cambios con el tiempo. Sí, una cosa que habíamos estado conversando con Choc
recién, pero antes también, era como cuando le entras a estos trabajos desde las personas, ¿no? Desde los sujetos, cambia la mirada, ¿no? La matiza, la vuelve más compleja, ya se hace más difícil sacar conclusiones, generalizar. Las personas no solamente estuvieron vivas entre 1980 y el 2000, sino que tienen una larga trayectoria, posiblemente fueron muchas cosas antes de que les sucediera algún daño, ¿no? Ya sea que fueran víctimas o cometieran ellos algún daño. Ese daño no puede reducir toda la historia de la violencia, aunque se entiende que sí sirva ese enfoque para salvar, para rescatar y defender los derechos humanos. No es que una cosa esquive la otra, sino que para comprender históricamente los procesos se requiere recuperar el sujeto político que formó parte de estos procesos tan complejos que fueron locales, regionales, barriales, universitarios. Hay tantos espacios donde la gente se desarrolló que tiene que ver con recuperación de las generaciones, ¿no? Y las maneras en que estas generaciones compartían una cultura política. Es decir, recuperar el sujeto político en las grandes hipótesis que hemos heredado de Carlos Iván, de Nelson, Enrique, de Gonzalo, de Flores Galindo, de Steve Stern, de la Comisión de la Verdad. O sea, en ese marco, colocar a los sujetos va necesariamente tensionar esas explicaciones también, y las va a modificar y va a hacer que tengamos al final, creo, no sé si mejores explicaciones, ¿ya? Sí. Pero más complejas. Sí, bueno, sí, son temas, hay que humanizar. O sea, Carlos Iván usa ese verbo, humanizar, ascender o para entender, para que no sea una categoría, que sean seres humanos, pero es una tensión muy presente en el siglo XX, y en tu libro citas algunos de los trabajos, pero sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo amigos judíos que para este trabajo y para un curso de seminario, donde los trabajos sobre el Holocausto y el papel de los nazis, ¿quiénes eran? Y trabajos que humanizaban a los nazis, pero humanizar no es justificar, y esto es la tensión. O sea, yo tengo amigos judíos que dicen, yo no leería este libro porque la clase media alemana apoyó a los nazis en tal comunidad, porque estos son unas bestias que mataron a mis abuelos. Y se entiende, pero a la vez hay que ir así, justificar, humanizar a todos los actores. Lo hemos conversado mucho también aquí con otros amigos, por ejemplo, en las historias de Sendero, aparte con los 10 tomos de la colección documental, la colección de verdad, humanizar a los policías, y con eso quiero decir que sean seres humanos. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿No? En Perú, desde arriba hay un desdén al policía por cuestiones clasistas, ¿no? Una sociedad tan clasista, el policía es, o sea, he vivido como cholear a un policía, ¿no? Y bueno, a veces hay muchos factores para no querer la policía. Entonces esto, o sea, uno humaniza, entra por la biografía, intenta entender la complejidad de la vida, pero es muy complicado no caer en ser, no simpatizante, pero entender y llegar, acercarse a justificar, que no es lo que estoy buscando yo. Pero esto, hay que ir a estos espacios, estos grupos que no hemos trabajado lo suficiente, me parece. Sí, de acuerdo que en algún momento, luego de alguna entrevista, me escribió un escritor, me escribió un mensaje que me decía, ya tú estás intentando, yo le hablaba algo acerca de los policías y los militares, que también tienen su historia, y que no solamente es una historia de perpetración de crímenes, es una historia compleja también. Y digamos, su ataque fue, o sea, igual fue interesante, ¿no? O sea, me dijo, o sea, tú quieres volver a las viejas explicaciones en las cuales a los militares o a los policías se les exculpaba por la situación de estrés, de conflicto en la cual se encontraban. O sea, como estaban en un gran estrés, pobres, tuvieron que matar. Y eso moralmente lo justifica. Es una vieja crítica, es una vieja crítica, ya. No, o sea, no es la intención. Puedo entender que se puede interpretar así, ¿no?
la fuerza de seguridad del Estado peruano está más que comprobado que cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos en momentos, lugares, y bueno, en fin, en todos lados, y no solamente los del conflicto armado interno, ¿no? Si son todo menos fuerza de seguridad democrática, digamos, ¿no? Pero sus integrantes, o sea, la conformación de esa policía, de dónde vienen, quiénes eran sus familias, qué edades tenían, cómo fueron reclutados, qué cosas estudiaron, cómo fueron instruidos. La historia, si quieres, institucional, a la antigua, ¿no? La historia institucional, digamos, como antes se hacía la historia, no sé, de la iglesia, ¿ya? O sea, la historia de la policía en el Perú durante los años no está hecha. No está hecha. Entonces tenemos sobre todo juicios fundados, sobre la base de la conducta que han desarrollado en los últimos años, pero muchísimos prejuicios también, o en todo caso imágenes, estereotipos que trasladamos, y nos sirve políticamente para protestar, para delinear nuestras posiciones, pero no tenemos un conocimiento adecuado, ¿no? Profundo, detallado, no tenemos una historia de la policía. O sea, una historia no hecha, además, acá hay una diferencia entre la historia institucional hecha por la propia institución, ¿no? Que es básicamente para justificarse, construir su panteón de héroes, ¿no? Una historia hecha académicamente, ¿no? Problematizadora, crítica, que nos ayuda a comprender por qué la policía es así, por qué los sujetos son así, por qué sus conductas en determinadas circunstancias son así, ¿no? Y además traerlos del presente anacrónico del pasado anacrónico hacia un presente en el cual muchos de los policías, solo hablando de los policías, que tuvieron que enfrentarse a situaciones de conflicto armado, viven hoy, que debe ser una situación, no, por lo menos yo imagino, de verdad, no es cierto, o sea, conozco, he conversado con muchos, ¿no? Es una situación penosa, o sea, cargan con muchos problemas, que es un tema también, claro. Es decir, la violencia política no es solo un tema del pasado, ¿no? Sino que impregna nuestras relaciones hoy. Sí, y lo que veo, por ejemplo, yo me acuerdo que hace unos 10, 15 años vine a Lima, no me acuerdo qué evento fue, una conversación informal, hablamos de Sendero, la violencia, y yo no tenía, creo que estaba trabajando en el libro de Tupac Amaru, y me acuerdo una gran amiga, que muy aguda siempre, me dijo, mira, el Perú, hablaba de Lima, pero creo que iba más allá de Lima, en una sociedad, por un lado muy permisiva, pero también muy represiva. Me dijo, a la gente no le gusta hablar de lo malo, de lo negativo, por ejemplo, de las familias que no tocaban temas tabús. Ella hacía bromas de las familias que uno no, que había hijito por ahí, no había que preguntar de quién es la hija, porque bueno, de quién será, ¿no? O sea, una especie de esconder y no hablar, y ella decía, así estamos con Sendero, nadie quiere hablar del asunto, ¿no? Estaba generalizando, exagerando, creo, y ahora todo es al revés, o sea, hay mucho deseo de conversar. Creo que el gran reflejo es el éxito, y lo digo en términos de verdad, el éxito, el impacto que tuvo el libro de Giorgio. Yo me acuerdo mucho, dijeron, la gente quiere conversar, la gente quiere contarte sus historias, ¿no? O sea, hay miembros del ejército que quieren compartir lo que hicieron, cómo lo vivían, lo mal que vivían, lo marginados que estaban entre el ejército y las Fuerzas Armadas. Hay, más allá de una historia institucional, hay que ir ahí, es un buen momento hacerlo, ¿no? Lo están haciendo mucho, felizmente, antropólogos, periodistas, pero hay un cambio, y no sé si exagero, o sea, se exageró antes que no se quería hablar, pero hoy en día hay un interés en dialogar, creo. ¿Eres optimista? ¿Eres optimista? Yo soy ser muy optimista. Sí. ¿Sabes? Yo estaba optimista hace 2 años, justamente porque estaba lo de Lurgio, que fue bien recibido, ¿no? Súper bien recibido. Luego de mi libro, luego vino también lo de Renato, ¿no? Cisneros. Pero luego vinieron las elecciones y sentí que había como, se tienden puentes para poder establecer una comunicación más tranquila, más normal sobre temas que nunca van a ser tranquilos tampoco, ¿no? Pues estamos hablando de un conflicto armado interno donde hay un montón de gente, pues todas las sensibilidades merecidamente están alerta, o sea, no es por capricho de nadie, ¿no? Está bien que estén alerta, pero daba la impresión, a mí me dio la impresión, conversamos con muchas personas, nos presentamos por muchos lugares, la prensa, además, de manera
valdría la pena preguntarse por qué, ¿no? También, ¿no? Porque la prensa nunca es inocente, Sí. cubrió todas estas cosas, ¿no? Cubrió, también no sé por qué, porque el libro era más domesticable que otros, no sé muy bien por qué, ¿no? Pero hubo una cobertura grande. Luego vino a las elecciones, y en las elecciones volvió a actuar este mecanismo de censura, de autocensura, al uso de la palabra, a partir del uso de rótulos como terrorista, ¿no? Para aplicarlo por todos lados, ¿no? Por todo lado a quien sea, sobre todo a los candidatos de izquierda, para censurar directamente a un miembro de la bancada que postulaba al partido, con el partido de Verónica Mendoza, y la crítica que se le hacía, y fue feroz, y fue abusiva e impiedosa, ¿no? Fue básicamente tú tienes un papá, ¿no? O una familia que es terruca y por lo tanto, ¿quién te ha dicho que tienes legitimidad para participar de un espacio político público? Y todo en medio de una histeria muy grande. Entonces, yo sí siento que hay dos canales. El positivo es que en efecto sí, la gente está conversando. Hay más posibilidades de conversar, por lo menos en pasillo, como un ronroneo, si quieres, un murmullo. Y también siento algo positivo, no sé si todo el mundo estará de acuerdo o no, si es positivo tampoco, pero una mirada un poco más abierta también de quienes fueron siempre víctimas que no se miraron cercanamente, ¿no? Digamos, viudas de policías, con señoras en facet, que ahora pueden conversar, me parece también algo éticamente importante, que es síntoma de algo. Por ahí hay mucha conversación subterránea, pero también sigue actuando una gran coerción sobre el uso del lenguaje y de algunos temas que siguen siendo tabú. No, sin duda, exageré, decir, antes había silencio, pero, o sea, sin duda hay sectores que sabemos que si ganan las elecciones o cambia el país, esto estaría con llave en 5 minutos, el archivo, o sea, existe, soy optimista, pero no tan tonto, ¿no? Pero el deseo de conversar y de escuchar hay mucho, y no solo es en términos políticos, de que tal lado está más dispuesto al diálogo y otro no, creo que va mucho más allá, ¿no? También una cosa un poco como autor, bueno, en el Perú tiene grandes poetas, tiene un auge literario muy importante, ciencias sociales, mira, de Gregori, Alberto Florialindo, tienen amores muy jóvenes, una tradición intelectual muy importante. Pero si hay algo que no existe en el Perú, casi son biografías o memorias. Y eso lo puedo decir de fuerza. Comparamos con Chile, Argentina, en términos cuantitativos, ¿cuánto? Los grandes políticos no dejaron memorias, ¿no? Yo me acuerdo, Alfonso Quirós tenía una respuesta. ¿Por qué? Porque no querían mencionar su fortuna, por ahí la corrupción. Según era el reflejo de la corrupción. Pero no hay mucha tradición de ir al individuo. Bueno, son por varias razones, sectores de ciencias sociales, estructurales, porque el individuo no tiene importancia, son los grupos mayores, que sea clase, que sea partido, pero hay interés en entrar. El libro de Renato Cisneros, por eso entró también, y creo que de alguna forma, si el libro de Tupac Amaru, lo que me han dicho la gente, y busco más todavía, es porque hay personajes, hay gente, no hay estructura, cambios y eso, o sea que sí, totalmente de acuerdo que no debo exagerar el momento de apertura, con ganas de conversar, y esto hay muchos temas muy delicados aquí, de ética, de quién hace diálogo, que podemos hablar, no hay que exagerar eso, pero que hay interés de algunos, creo que es evidente. Claro, eso sí, también comparto tu mismo relato. Y también comparto estos, detrás de cada fortuna, ¿cómo es? Hay un crimen, ¿no? Sí. Entonces es un poco difícil o varios, o una cadena, o toda una historia. Entonces es difícil que florezcan las memorias, ¿no? Tampoco hay mucha tradición en ese sentido letrada en el país, ¿no? Pero se puede reconstruir la vida de los sujetos de otra manera, no necesariamente a través de autobiografías o memorias, ¿no? Como lo que has hecho tú con Tupac Amaru, me parece que es un muy buen ejemplo. De hecho, poblar de sujetos esa historia es imprescindible. Para mí es imprescindible. Por ejemplo, el libro de Dini,
¿no? Asensios, es un aporte importantísimo, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a hablar de Sendero Luminoso y las causas por las cuales algunas personas en el campo y en la ciudad se vincularon a esta organización, y más o menos tenemos ahí el esqueleto, ¿no? El arquetipo del senderista, ¿no? Militante, feroz, marxista de manual, ¿no? Okay. Pero Dini hace un montón, y esa es la diferencia de la historia contemporánea, volviendo a lo que empezamos, ¿no? Lo que hace es conversar con las personas, porque no todas están muertas, es más, la inmensa mayoría está viva. Entonces están ahí para poder conversar y romper ese cerco, ¿no? De invisibilidad, y lo que encuentra es de pronto que ese personaje no es tan unívoco, sino que tiene muchas motivaciones diferentes. Primero, que tiene motivaciones, ¿no? Lo cual ya es algo importante. No es un sujeto del mal, no es un loco, un sádico o un psicópata que solamente busca destruir el universo. No, tiene motivaciones, como cualquiera de nosotros podría tenerlas para estar en contra, a favor, o mantenerse imparcial respecto a cualquier problema político o respecto de la marcha de su país. Tiene motivaciones. ¿Ya? Pero además de esas motivaciones que los hace sujetos, por lo tanto, ojo, también los hace sujetos de juicio. Eso es importante también. Sin sujetos no hay juicio moral, digamos. Por eso no tenemos libros sobre ética. Sí. También eso, ¿no? Pero entonces el libro de Dini nos muestra un abanico de personas con diferentes motivaciones muy diversas, que además entraron a Sendero Luminoso a fines de los 90, inclusive ya cuando Abimael Guzmán está preso, y nos preguntamos, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué entrar a Sendero? No son los que empezaron en el 80, los iniciadores. No son los de los 70, los militantes cuadros formados en la nueva izquierda que luego pasaron a Sendero, ¿no? Más intelectuales, no, son de otro equipo, jóvenes que, miren, en gran parte además buscaban algo así como una salida a su situación adolescente, una búsqueda de aventura, motivados, sí, todos, sí, por una sensibilidad social muy alta, pero nos ayuda a mirarlos no así en el brochazo gordo, sino en la pincelada, ¿no? Yo el libro no, si conocen, yo no es mi amigo, no lo conozco, así que no quiero, no sé si está acá, tampoco, un libro me gustó, La ciudad, ¿cómo se llama? Acorralada, lo comentaba el otro día, me gustó mucho el libro, pero me sigue pareciendo una historia muy oficialista del Sendero, un poco polémico tal vez, un poco injusto. Dale. Ya, eso, ya la gente se puso a escuchar ahora. O sea, esto es un libro muy importante, ¿verdad? Porque quienes entraron tarde, digamos, en Lima, después de 92, de la captura, es fascinante, el libro muy, muy importante. Mi discrepancia, mi duda es que al final, para hacer esas entrevistas, hay que pedir permiso al, ¿cómo se llama? El encargado de Sendero. No son entrevistas muy, muy abiertas, y me parece que refleja un poco la línea oficial de Sendero. O sea, el mito de Sendero ultra disciplinado, que nunca duda nadie, que si uno lee los testimonios, Sendero ha publicado, grupos afines en los últimos años, testimonios de Frontón, son impactantes, pero a mí me cuesta creer frases, no tengo aquí las citas, la bala me entró, pero la lucha clasista me permitió no sentir el dolor. Bueno, yo soy muy simplón, realista, creo que siento el dolor, o sea, es una retórica. No quiero ser muy simplista con un tema tan importante, pero, por ejemplo, el libro es tan importante, pero hay que ir más allá y buscar entrevistas de gente que ya está dudando, el tremendo costo de los ex que han salido, que han sacrificado todo, como lo ven ellos. Creo que es fundamental. Yo lo pongo así, es un poco polémico. Yo me acuerdo que en Argentina, las primeras entrevistas con los militares se impusieron, solo pueden preguntar tales cosas. Y lo que trabajan en derechos humanos decir, ya, entonces no vamos hasta que entremos un diálogo de verdad, no vamos a seguir esas pautas. Y esto creo que habría que hacer un poco más con este. Pero es un gran libro, no solo una pequeña discrepancia. Bueno, entonces desperté. No, está bien. Para eso, los libros son para eso, ¿no? Sí.
claro, son para discrepar, para mirarlos. Yo creo que realmente es un buen libro, mira. Aunque coincido que en efecto, como todo, o sea, es un avance. O sea, tenemos hay mucha producción, más allá de la que pensamos. O sea, Sendero Luminoso va construyendo su historia oficial. Tiene un montón de libros. O sea, van construyendo su historia. Tienen no solamente narrativa, prosa, poesía, tienen libros ellos sí tienen biografía. Ellos sí tienen biografía. Pasa que no hemos leído nosotros, ¿no? No lo hemos leído todos los que estamos acá, pero sí tienen biografía. Tienen un par de editoriales ahí, amigas, que están siempre produciéndoles sus textos y van construyendo una manera de interpretar desde su posición, que consideran hoy estratégicamente derrotada, pero desde su posición, el pasado. Es su historia oficial. Entonces, ahí hay una... Creo que, aparte, hay esfuerzos como ese que mencionas que son... ¿Sabes qué? Que hay limitaciones importantes. Por ejemplo, yo estuve conversando con unas personas últimamente para entrevistarlas, ¿no? Y una de las razones por las cuales un ex militante de Sendero Luminoso no podía participar de un proyecto es que no tuviera ganas, sino tuviera muchas ganas además de conversar sobre su vida y de trasladar sus dudas, sus dilemas, las cosas que había pasado hoy, que todavía sigue pasando hoy, hacia los demás y hacer de esto una conversación más pública. Pero, ¿no? Dijo, aunque quiero, no puedo, porque... A ver, ¿cómo se dice esto? Él salió en un proceso de indulto. ¿Ya? En un proceso de indulto. Entonces, si él cuenta lo que tiene que contar, ¿no? Genera problemas, o sea, genera una cadena de consecuencias que afectan a más personas y a instituciones inclusive, que en su momento yo creo que lo intentaron hacer todo el bien que podían con los recursos escasos que podían en una situación de un contexto de violación de autoritarismo y dictadura. Entonces esta persona como informante, ¿no? Ahí hay una limitación. Claro. O sea, no es tú y yo ahorita conversando tranquilamente, o sea, cargan con problemas para denunciar, ¿no? Tienen que calcular qué va a pasar, y en algunos casos, como gente que sigue adscrita además a Moabed, digamos, tienen que pedir permiso. De acuerdo, o sea, hay varios temas de ética, de poder. Una impresión mía, hay varios libros a la actualidad de autores, varios de ellos autores paisanos míos, y desaparecen, no sé mejor verlo, es decir, no citan a sus asistentes. Creo que con Pablo Sandoval lo mencionamos, lo conversamos un poco, que hay gente que han hecho trabajo de campo, y sobre todo los antropólogos, yo sé que han trabajado con X o ellos, sobre todo los que no hablan quechua, y en el libro no está, ¿no? Eso es como, hay muchos del tema, o sea, el idioma mismo, yo no hablo quechua, felizmente mi esposa sí, pero esos son obstáculos, ¿no? Pero hablando de la disciplina, una de las cosas que hay que trabajar, y no quiere decir, no es mi idea, y son muchos que hemos dicho eso, los cambios en el tiempo y el espacio, para ponerlo en términos un poco guachafos. O sea, la disciplina de Sendero en los primeros años en Ayacucho es impresionante. O sea, sí hay que reconocer, y esto no es justificar, no es análisis romántica, están dispuestos a matar y morir, ¿no? En Ayacucho son los veteranos los primeros años. Yo que estaba ya leyendo expedientes, testimonios, una impresión muy fuerte que tengo, y mis amigos de ciencia política quieren número, cuantificarlo, no creo que es cuestión de eso, pero en 85, 86, 87, 8, alejándose de Ayacucho, se pone más difícil por razones obvias. No tienes comando en Ayacucho, no tienes control, no tienes dinero. Hay muchos casos, como describe Lurgio en el libro, y Lurgio es el que rompe para mí el mito del Sendero disciplinado, una jerarquía muy clara, que hablan del hambre que tenían que robar o pedir tenían que pedir a todos porque no llegaba víveres y digamos, senderistas que estaban en el campo, alejado de Ayacucho.
es un ejemplo para ir viendo estos cambios en el tiempo que creo que falta, o sea, y todo lo que estamos trabajando en esos temas son cosas que podemos trabajar más. Sí, ahí coincido. O sea, falta hacer más trabajo historiográfico, antropológico también, historia local mucha, ¿no? Porque ahí notamos que a veces las explicaciones que hemos recibido grandes no funcionan tanto, ¿no? No funcionan tanto. Por ejemplo, esto de la modernidad trunca, que es una hipótesis ya como sellada a fuego, como una de las claves, ¿no? O, digamos, por el lado de Carlos Iván, por el lado de Nelson y de Tito Flores, es el racismo y la tradición autoritaria sobre todo, o las múltiples crisis, y que todas estas cosas se recogen en la Comisión de la Verdad como las grandes explicaciones de la violencia. Creo que los trabajos están empezando, ¿no? Hay muchos buenos como de La Serna, Heyman, Cecilia Méndez, Ponciano, ¿no? Que nos aterrizan a las dinámicas políticas locales. Y allí lo que vemos, quizás es una exageración decirlo así, pero sobre todo es una historia más pragmática. Una historia más pragmática, es decir, los actores se van configurando, van tomando decisiones y con el tiempo las decisiones van cambiando, ¿no? Según o no se les va conviniendo su relación o con Sendero o con el Estado, bueno, con el ejército, ¿no? O la Fuerza Armada, y según esto tiene relación con una historia más antigua, mucho más antigua, de negociación permanente de búsqueda de, como dice otra vez Ponciano, de búsqueda de gobierno. O sea, yo sé que José Luis Renique ha escrito un ensayo muy bueno, muy bacán, donde da cuenta de la tradición radical nacional. Y claro que eso explica muchas cosas de la militancia, de la historia del militante. Pero la historia de la guerra no es solo la historia del militante. Si eso fuera así, sería la historia de unas cuantas cientos de personas, ¿no? El militante es una parte y la otra gran cantidad de gente son las comunidades, los pobladores, la gente alrededor, miles que estaban en juego en zonas locales, regiones y barrios, también imbuidos en esa dinámica. Ya no son el militante. Allí, la tradición radical yo creo que no ayuda a explicar esas cosas, y más bien hay como una tradición simultánea republicana paralela, que es la tradición no la tradición radical, sino la tradición, si quieres, no sé, conservar la misma palabra, institucional, de búsqueda de sed de Estado, ¿no? Que ayuda a entender mucho mejor las dinámicas locales y las opciones que se toman en la guerra, más que el autoritarismo, la violencia colonial, e inclusive la modernización trunca y la adaptación a la resistencia, por ejemplo, ¿no? Creo que estas categorías abstractas, autoritarismo, tradiciones revolucionarias, son importantes para comenzar, pero también hay que ir a los hechos. Si los militares tenían su base aquí y no acá, cambió la historia. O sea, el pueblo que tenía el base militar cambió su experiencia, cómo vivió la guerra tremendamente, ¿no? Y hay que ir hacia estos hechos, sin abandonar la teoría ni esta visión, pero creo que sí, igual pasa con los individuos, el capricho, o sea, la mala suerte, la buena suerte, estas tragedias que uno se escapó de la matanza de la familia entera porque se fue a buscar leña, o no estaba ese día cuando entraron la policía, ¿no? O sea, eso es en la historia lo que llamamos la contingencia, o sea, no ver la historia como predeterminada por algunos factores y entrar a la misma historia, pero vuelvo a la gran duda, cómo no querer, o sea, bueno, necesitamos muchos libros, felizmente hay mucha gente trabajando el tema, hay gente joven y no tan joven en Ayacucho y otras zonas, ¿no? Pero no escribir un libro casi interminable, porque son tantas, es la historia de un país, ¿no? Por eso necesitamos más bien un museo. Tenemos un museo, damos el museo. Un lugar, Sí. un lugar. Ya que estamos en el lugar, Sí. te voy a preguntar algo para que empieces a... Tú sientes, ¿no?, que hay mucha memoria y poca historia, ¿no? Sí. Estamos en el lugar de la memoria, ¿no? Sí. Ya. Sí. Ojo. Sí, cambio de nombre. Bueno, no es historia, porque como he dicho, no es pasado, no es historia, porque sigue muy...
No, lo de memoria es un comentario un poco ligero que he hecho en otro momento y no es para atacar a los amigos, o sea, obviamente no en lugar de la memoria, pero a veces hay gente trabajando en memoria post-conflicto y mi impresión es que falta trabajar sobre el mismo conflicto y lo comparo mucho con, o sea, caso que no conviene el Cono Sur, Argentina, Chile, bueno, pero no hay una línea, ¿no? Pero en general, en estos países, en Chile sobre todo, que está trabajando, tengo colegas, tengo alumnos trabajando, y como llegó un momento donde entendían lo que había pasado, no comprendían, pero sabían que los militares mataron X acá, que mataban en el norte así, que pasó después de golpe y todo eso, y llegaron a ser, bueno, ¿cómo recordamos de memoria, ¿no? El papel del MIR, un montón de temas. Aquí me parece que falta entrar en 80, 92 a ver lo que pasó. Es una visión muy empiricista tal vez, pero, o sea, no pasar de memoria, pero y mover, y eso es algo que tengo que hacer, es un reto muy grande para o sea, ir a estos pueblos, caminar, conocer. Es esto, o sea, no sé nada antimemoria, no es un argumento teórico, sino falta tanto. Los tomos de la Comisión de Verdad, estos 10 tomos, no han sido bien aprovechados. Yo cada rato leo un libro en inglés o en castellano que dice, no se ha trabajado policía. Hay como 250 páginas muy buenas en el tomo, si me acuerdo bien, 6, y a veces la gente no ha vuelto eso. O sea que el argumento es muy reduccionista, pero falta ver a estos años, entender lo que pasa. No tengo una visión completa de lo que pasó en estos años. No, obviamente hay que seguir trabajando en memoria, hay que ver de diferentes formas. El lugar de memoria LUM tiene un papel muy importante en apoyar tanto lo que trabajamos en memoria y lo que trabajamos más bien en lo que pasa en estos años. No sé si se llama historia o no. Ha sido suave. Ah, bueno. Sí, que... No, también coincido. Lo que pasa es que creo que hay una forma medio banal de hacer historia de memoria, que es la que no nos gusta, ¿no? Que puede ser superficial, que inclusive puede ser muy apropiadora de la historia de los demás. El bloque de etnografía llamado abusos de memoria, ¿no? Y yo creo que hay una buena relación que puede ser muy fructífera entre memoria e historia, porque ambas se tensan, ¿no? La memoria la memoria va a estar exigiéndole éticamente a quien desde la disciplina piensa que solamente de repente es un científico que tiene que especular respecto a algunas cosas, digamos, ¿no? Algunos procesos o fenómenos. Pero la historia, lo que creo le devuelve a la memoria es marcos para interpretarla, ¿no? Marcos para constreñirla, para poder hablar no del humo de los recuerdos, ¿no? Y de las interpretaciones y sobreinterpretaciones de artistas o intelectuales o lo que sea, sino de elementos concretos que puede brindar y aportar la investigación, digamos, ¿no? Y en efecto falta mucha investigación. En efecto la Comisión de la Verdad dejó como un buen índice. Exacto. Un buen índice, pero no hay, por ejemplo, inclusive historia tradicional, ¿no? Tipo de historia de la guerra, ¿no? Historia de la guerra, tal cual, ¿no? Historia de la guerra que tiene su lógica. O sea, a los dos nos gusta Cálibas, ¿no? Entonces, la historia de la violencia, de entenderla como guerra civil, aunque esto puede ser un completo desbarajuste polémico, digamos, ¿no? A nivel público, brinda herramientas para entender la manera en que la violencia en sí misma se desarrolló y de qué manera se desarrolló y cómo cambió. La violencia tiene su propia lógica, ¿no? E interfiere, o más bien, más que interfiere, da forma a este tipo de procesos de manera clave, ¿no? Pero no hay historia de la guerra. O sea, hay algunos documentos del ejército, digamos, ¿no? Pero no desde de otro lado, no hay historia de la guerra, no hay historia institucional, propiamente dicha, no hay historia biográfica. Historia local sí hay más. Yo ahí sí estoy mucho más contento, ¿no? Está Nelson Pereira, ¿no? Está también Richie Caro, o sea, hay gente que está trabajando bastante también desde género, hay varios trabajos, Camille Boutron, Dietrich, o sea, hay material, pero faltan estas otras entradas que cuestan también más plata,
¿no? Entonces ahí hay una debilidad, porque si a nadie le importa el tema en la vida real, o sea, si a nadie le importa el LUM, para empezar, ¿no? Porque el LUM vive, pero vive como puede, esa es la verdad también, ¿no? Y las reparaciones existen, pero existen como pueden también, ¿no? Y la justicia no se da porque no es relevante, y en general el tema de memoria y todo el post-conflicto es irrelevante para la política nacional. Entonces menos existe para la investigación peruana, ¿no? Menos, ¿no? Nadie está investigando, a menos que lo haga por su propia cuenta, con su propio peculio, buscando por ahí algún apoyo pequeño, ¿no? También pedirle peras al olmo no es complicado, ¿no? Tal vez desde fuera, ¿no? Por eso hay varios trabajos desde fuera, ¿no? Pienso en Miguel, ¿no? Pienso en Helman también, pienso en ti también. Me pueden... No sé, hay posiciones diferentes de dónde escribir, con ventajas y desventajas, ¿no? Y acá estamos en bastante desventaja. Es difícil escribir sobre estas cosas. Primero porque hay un cerco a la palabra bien fuerte, y segundo porque no hay recursos, no hay dinero. Bueno, las universidades no funcionan como centros de investigación, ninguna es un centro de investigación, ¿no? Y las que antes amparaban un poco estos trabajos han pasado a otra cosa. Entonces, es como, son contradicciones, ¿no? Porque todos decimos, sí, hay gente que quiere conversar, queremos empujar, estamos reunidos, hay bastante gente acá hoy, pero al mismo tiempo en la vida también más, si quieres, de la política pública, es irrelevante. Sí, pero siempre vi escritos sobre por qué las relaciones son tan buenas entre los académicos extranjeros, investigadores y los peruanos, que en general es, o sea, porque mi argumento siempre ha sido, lo he publicado un par de textos en Revista Andina, que habrán leído más o menos 15 personas el texto, pero no hay relación de poder, jerarquía, porque la calidad de las ciencias sociales, tanto en Lima, en el Foro, es tan alta que no hay bueno, viene el experto afuera, puede ser que tenga mayores recursos, pero hay un diálogo, digamos, ¿no? Igual cuando la lista de gente que ha trabajado en Sendero, que es la lista más, yo pondría lo mismo, 10, 15 autores, 10, 12 peruanos, 3, 4 Miguel Lacerda, que es hijo de peruano, o hijo de peruano, es un fenómeno que está pasando en que los hijos y nietos de Estados Unidos, ahora sale una generación brillante, me parece, saldrán 5 o 10 años fascinados con esto. O sea, no hay relaciones de poder cuando viene el científico social de fuera, tiene su dineral, no, o sea, creo que hay buenas relaciones en esto. Una cosa, un comentario, la verdad que es casi un agradecimiento. Cuando comencé con el proyecto, conversé contigo y con otros, y verdad yo esperaba que me iban a decir, mira, te hemos dado, te toca el siglo XVIII, o sea, tú has trabajado esto. No, hay gente investigando, porque los profesores pueden ser muy proteccionistas, ¿no? Yo he tenido gente que me ha criticado, pero tú, Pacamaro, ya has escrito tal persona, digo, el tema da para muchos libros, ¿no? Y una cosa que me ha sorprendido, o sea, yo en realidad cuando los primeros viajes, cuando pasé como 2 o 3 meses aquí, dije, alguien me va a decir, mira, el tema ya está saturado, o ya estamos trabajando esto. Toditos, muchos de lo que me han mencionado, que he conocido, con un café, por favor, han dicho, no, adelante, nos falta una perspectiva histórica, nos falta entrar a algunos temas más. Así que, bueno, es una especie de agradecimiento. Alguien me dijo el otro día, es una trampa, quieren que comience, vas a criticar o te van a dar duro, pero bueno, ya hay que acostumbrarse. Sí, se viene. Ya, bien. Sí, se viene. Muy bien. No, el tema no le pertenece a nadie, ¿no? Sí. O sea, ningún tema le pertenece a nadie, de ningún lugar. Y si eventualmente publicas tu texto, pues será objeto de crítica, ¿no? Pero es lo normal, ¿no? Es lo saludable. No, yo creo que ahí no hay nada. Pero quiero ver el tema de violencia, para un ejemplo. Una pregunta que yo hago y que me han hecho mucho de fuera, cuando uno no vive esto, hasta peruano que es extranjero. Una cosa que llama la atención del caso peruano es por qué no siguió la violencia, revancha, venganza. Y todo lo que he visto, y debería citar 5 o 10 trabajos que he leído, gente, a pesar de comunidades que ahora vuelven a vivir al lado del que mató al esposo, al padre, no hay esa violencia negativa. Y eso pregunté en un taller sobre violencia y los colombianos me preguntaron
Pero en Colombia lo que pasa es después de 5 años, el hijo, en la época de la violencia anterior, en el mediados del siglo XX, después de 3 o 4 años, el hijo vengaba y mataba al asesino, o la señora mandaba a matar. Y hay una especie, hasta ahora tengo entendido, tengo la impresión que no ha pasado. Lo pongo no es un argumento mío, como un ejemplo de los temas que se pueden trabajar a través de pensar la violencia, porque eso es tal vez mi entrada, ¿no? Que no se reproduce, no se hereda. Son generaciones, bueno, no voy a decir tu caso, pero alguien diga, tu padre hizo tal cosa, te voy a matar a ti. O sea, hay odios, hay lugares donde no te van a recibir bien, ya me imagino lo que te escriben en internet, o sea, algunos, pero no hay esa forma réplica de violencia posteriores, por lo menos masivamente. Felizmente, obviamente, no estoy saludando esto, digamos, de alguna forma. Sí, cierto, ¿no? No hay como ese traslado tipo vendetta, ¿no? Vendetta es la palabra, sí, exacto. Pero hay otras maneras en que la cosa no acaba, ¿no? No acaba. Y el otro día, todo bien reciente, estaba en Ayacucho y conversaba con tuve un par de conversaciones con licenciados del ejército que habían hecho su servicio militar y ahora, bueno, en fin, viven su vida. Y me contaban su experiencia mientras hicieron el servicio y se iban emocionando, fueron conversaciones separadas una de la otra, pero similares, como entrevistas tipo, ¿no? Iban emocionando cada vez más y más y más, y al final la verdad es que había un carga, un resentimiento ahí guardado muy profundo, y además no dirigido exactamente fundamentalmente a su propia institución, en primer lugar, ¿no? Hacia el ejército que los abandonó y los usó, ¿no? Hacia el Estado que los maltrató, y básicamente es algo así como acusarlos de haberlos convertido en asesinos, ¿no? Y luego haberlos tirado por ahí. Pero también habían logrado, por lo menos estos dos personajes, que yo creo que son bien representativos, ¿eh? No son excepcionales, construir como respuesta a esta situación de ofensa, ¿no? Que no acaba, porque mira cuántos años han pasado, un orgullo, si bien todavía a veces yo hablo, ustedes saben, siempre converso sobre esto de lo que pienso que es un problema de la mantención del orgullo militante en la izquierda, ¿no? Que impide avanzar hacia el reconocimiento de errores y reconocimiento de sensibilidades de los que no son militantes de izquierda. Yo creo que en ellos también hay un orgullo de haber sido licenciado y haber sido una especie de salvador muy fuerte. Están organizados, ¿no? Hay más de una organización, son bastantes y son capaces de decir cosas como, bueno, si esto no se arregla de alguna manera, o sea, si no nos atiende nuestra agenda, nosotros somos un montón, tenemos un montón de fuerza, sabemos usar las armas y van a ver. O sea, hay una carga de amenaza también allí y de transmisión, aunque viera cualquier persona, hay una intención de transmisión de poder. O sea, tenemos poder. No somos pocos, estamos articulados, somos un montón, sabemos usar armas, somos buenas personas, ¿sabes? Queremos la democracia, hemos hecho mucho daño, todo, pero nos tienen tan desentendidos, estamos tan jodidos y estamos tan molestos que, mira, lo de los Kumba fue una cosita nomás, ¿sabes? Podemos hacer otras cosas. Entonces, ya no es vendetta, aunque es una cosa que se parece, ¿no? Un comentario, después te voy a hacer una pregunta, y después pronto dejamos para que hable, que nos hagan preguntas. Yo los primeros testimonios que leí en el Consejo de Verdad de los militares, todos de ellos dijeron más o menos lo mismo en un momento. Los únicos que entienden lo que pasó somos nosotros, los militares, y ellos entendemos. Que nadie, ningún reportero, hablando peste de los reporteros, derechos humanos, la derecha, todo esto, la gente que no estaba no entiende. Dice, hay una cierta alianza, no alianza, pero una cercanía por haber pasado por lo mismo. Eso creo que lo han comentado mucho. Bueno, entonces, en cuanto a esa vendetta, la pregunta muy personal, muy complicada, tienes todo derecho de no contestar, pero digamos, en tus entrevistas, tu reunión, en tu trabajo, si te acercas a alguien que tuvo que ver con lo que pasó en tu familia, ¿cómo lo tomarías? Tienes, como te digo, el derecho de decirme,
personal, pero alguien que estuvo involucrado, no es un término directo de la muerte de tu padre, por ejemplo, ¿cómo lo asumirías? No me ha pasado. Sí, tendría que ver. En principio, o sea, es normal, como cualquiera de ustedes, ¿no? Me molestaría muchísimo, ¿no? O sea, la primera cuestión siempre es emocional. Pero en principio, acá nadie es santo ni nada, ni mártir de la reconciliación, y esas cosas no existen, creo, ¿no? Pero mi intención ahorita es escuchar a las otras personas, ¿no? Y es más, ¿qué mérito tiene que te escuche a ti, digamos, realmente, Chao? Si somos acá, si además estamos de acuerdo en un montón de cosas. Creo que el reto justamente está en escuchar ahí, pues en las que cuestan más a escuchar, ¿no? Entonces, en principio, ese sería, digamos, el proyecto, ¿ya? ¿Cómo salga en la realidad? Ya tendríamos que ver. Sí, claro. Adelante, si creo que vamos a... Ahí, consulta, hablar mucho. Preguntas, comentarios. Gracias. Primero felicitar a ambos. Yo creo que hay varios temas, ¿no? Y sería largo, pues, difícil por abordar todo, pero en relación a este tema del diálogo, de la apertura que hay o no, sí, yo creo que es complejo, y yo quería aludir justamente porque cuando se ha hablado, José Carlos ha hablado de la dificultad en la época de la campaña, ¿no? Aquí está Abel Gilbonio, que fue candidato al Congreso. Y yo lo que tengo es una sensación también de que no se quiere hablar desde dentro de la izquierda, que hay una manera muy dura de querer evadir, dar un salto de garrocha para no discutir también, no solo el tema de memoria, sino de hacer historia desde la izquierda misma. Entonces, eso es una preocupación porque creo que hace poco se ha condecorado, ¿no?, el Chavín de Guanta. Y yo pensaba mucho en la frase esa que dijo el presidente de voltear la página, y tengo la sensación de que no solamente desde ahí se quiere voltear la página, sino que dentro de la izquierda también hay el interés de voltear una página porque no se quiere hurgar, no se quiere discutir, porque no se quiere dar voz a aquellos, ¿no?, que son incómodos, que no te van a garantizar que ganes el 2016 y 2021 y seguramente nunca. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Qué hacemos con esas personas que no nos resultan útiles, que nos incomodan porque no sabemos cómo responder? Como decía alguien, ¿por qué tienes que cargar con una mochila que no te corresponde? ¿Por qué tienes que tener la espada de Damocles que le corresponde a otro, no a mí? Entonces, mejor de lejitos, mejor más al costado, mejor guardarlos y no hablar del tema. Entonces, más allá de lo que terminen siendo las votaciones en un Congreso que cada vez es menos representativo, a mí me preocupa el hecho de que no se abran espacios de diálogo dentro de quienes estamos dentro de una opción de izquierda para realmente tener un debate abierto, sincero, honesto y donde realmente se quiera escuchar. Porque escuchar implica realmente darle la posibilidad a otro primero de validarlo, porque además a quienes escuchamos, ¿no?, de dónde vienes, quién es quién al momento de hablar, ¿no?, desde dónde hablas y quién eres. Entonces quería sumar eso un poco para ver la reflexión desde el lado de la izquierda, de la reflexión, del trabajo que se ha hecho desde ahí, porque hay académicos e intelectuales dentro de la izquierda, ¿no?, y cómo desde ahí también se está viendo este tema. Gracias. Buenos días, felicitarle el diálogo de apertura que tenemos, ¿no? Yo solo quería aportar una cosa pequeña, pero que lo aprendí en la universidad y que creo que es uno de los temas centrales que habría que ver en esta idea de ir más allá de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, ¿no?, que tú has dicho que es un índice, ¿no? Es este tema del punto de partida. Yo creo que en la historia y en la construcción de la memoria, este tema, esta ubicación desde donde tú partes para poder reflexionar. Por ejemplo, acá no se ha hablado de conflicto armado interno, los dos han repetido guerra. Ese no es un punto de partida validado en la sociedad, por ejemplo. El punto de partida ni siquiera validado por la historia oficial de los vencedores de la guerra, sino hubo un conflicto armado interno. Pero aquí hemos hablado de la guerra, ¿no?, y ahí podemos empezar un debate. Entonces, ese es un punto de partida, por ejemplo. ¿Quién inició la guerra? Ese es otro punto de partida. Entonces, me parece que
solamente quiero cerrar con esto. Yo creo que es importante ubicarnos y definir bien en este proceso de elaboración histórica, no del post-conflicto, que eso es también a discutir, sino el tema del propio conflicto armado y la construcción biográfica, es cuál es el punto de partida. Yo creo que ese es el debate central para poder iniciar una conversación y ser, como se dice, audaces en la propuesta histórica, como lo dijo Agüero en su libro y me pasó a mí en la campaña. O sea, ¿cuál es el punto de partida de ambos? Asumir que nuestros padres fueron terroristas. O sea, ese es el punto de partida, porque nosotros no decimos guerrilleros, presos políticos, no hemos dicho, yo lo he dicho en la televisión y él lo ha dicho en el libro de los rendidos. O sea, ese es el punto de partida, pero ese debería ser el punto de partida siempre. Bueno, ahí empecemos a debatir con otros hijos, con otras víctimas, pero creo que ese es el punto central. Creo que es fundamental ver desde dónde partimos y cuál es el punto de partida. Yo, aprovechando el título de esta reunión, quiero reflexionar sobre tres cosas, ¿no? Y después de repente compartir entre todos, ya que supuestamente iba a ser un diálogo íntimo. Primero que nada, me parece muy valiente el decir, la importancia de decir que vamos a humanizar. Vamos a humanizar en una historia que hemos vivido, los que tenemos más de 50 años para adelante, que hemos estado presentes, que hemos sido también actores cotidianos. ¿Cómo vamos a humanizar? Y nos preguntamos, ¿cómo pretendemos humanizar algo que realmente se reflejó solamente en hechos inhumanos de un lado y del otro? ¿No? Tarea difícil, teniendo en cuenta eso, es entonces lo que tú acabas de decir, o sea, la vocación de dialogar. El dialogar, como lo han dicho, es el poder entender la perspectiva del otro, el poder entender justamente el validar lo que se siente, porque si no, no hay un diálogo constructivo y evidentemente tampoco nunca va a haber consenso. Pero además también me pongo a pensar que una de las secuelas, y que valdría la pena pensar en eso, es que tenemos dos historias que corren paralelas, ¿no? La historia oficial de los vencedores, y tenemos una historia escrita oculta que no es pública de los que supuestamente han sido vencidos. Nosotros sabemos de que la historia, al final y al cabo, ¿qué nos provee? Nos provee además de un anclaje en donde nosotros recogemos valores y que pueden hacernos fuertes o no para construir un futuro, pero también surgen de ahí héroes, y los héroes constituyen en la historia un pegamento. Pero ¿cuál de los lados va a reconocer en otro la existencia de algún héroe? ¿De qué nos ufanamos en esta historia que no queremos que se repita? Entonces, parte del hecho de reconocernos realmente, vivimos en un momento, en un conflicto armado en donde los que más sufrieron fueron justamente los que menos tenían. Y en donde además, parte del hecho de ser honestos y decirnos, ¿fuimos asesinos o fuimos terroristas? ¿No? Pero construir una historia que realmente nos ayude simplemente a decir que esto no se vuelva a suceder. Bueno, yo voy a contestar breve en cuanto a la izquierda. Yo creo que conviene al Perú, conviene a la democracia, al diálogo, conversar. O sea, más bien conviene, digo en el sentido general y digo en el sentido para que la izquierda tenga más poder, porque el no diálogo permite simplificaciones y que la izquierda son terroristas y lo provocaron coche bombas, todo eso. Hay que ir más allá y ver la realidad. O sea, es muy fácil decir eso, pero en el argumento que usaría yo. Sí, punto de partida, bueno, hay muchos, o sea, depende del individuo, de quién hablamos, de cómo se hace, hay muchos, incluso yo para la historia, dónde se comienza, y esto, pero eso también es parte del diálogo, ¿no? Estoy contestando muy breve, que vi que hay un montón de preguntas, todo esto se podía hablar otra hora. Sí, en cuanto a los actos humanos, inhumanos, pero estos actos los hicieron humanos, o sea, y otra vez, cuando humanizo, o sea, humanizamos a los actores, no es justificar, no es dar contexto personal, pero hay que ir más allá. Yo siempre defiendo la posverdad, no tuve nada que ver, obviamente, pero
pero una reacción, impresión que tengo es que una paradoja hizo tan bien el trabajo y en mostrar la culpabilidad, no solo de Sendero, de MRTA, el ejército, la Fuerza Armada, la policía, pero la sociedad civil. Todos salen mal en la cosa de verdad, ¿no? Yo vine, me acuerdo de los años, vine a Lima, me acuerdo literalmente gente leyendo el periódico, bueno, 14 muertos, ¿dónde ha sido? Era un pueblito de Ayacucho. Literalmente me acuerdo como si no tuviera importancia, ¿no? O sea, como dice verdad, y eso es un tema que podemos hablar ahora, pero a mí me parece que la paradoja es que hizo tan bien su trabajo, extendió la crítica a todos los sectores de sociedad, que a nadie le cae bien la policía verdad de forma final, ¿no? De lo típico, está bien, pero que no pertenece. No digo que es perfecto, hay que discrepar, hay que cuestionar, hay que pensar, hay que ver carencias, pero en general esa es mi impresión. Sí, también muy breve para responder sobre lo de la izquierda. Hay un texto bien bacán que se llama, creo, La razón instrumental del militante. Si lo buscas sale en internet. Es bueno porque resume una discusión ya que se ha dado no solo, bueno, acá no se ha dado, pero en otros países sí, en Argentina bastante, ¿no? Y que va a eso, ¿no? Va a intentar comprender cómo está organizado el pensamiento, o cómo estuvo organizado el pensamiento del militante en los años 70, 80, 90, nos llega hasta nosotros, creo, de la cultura política que está detrás, y la lee un poco en clave de paradoja o tragedia, digamos, porque, digamos, está construido sobre la idea de que el progresista va a hacer el bien, pero sabe que para hacerlo va a tener que transgredir algunas normas éticas compartidas por toda la humanidad. Y no tiene opción. Y en esa tragedia se hunde. Entonces, ¿de qué manera puede salir de esa? Ahí viene la discusión. Yo creo que esa discusión, que es ética, que es política, se evade en principio. Se evade porque nadie quiere ser culpable de nada, ¿no? Entonces los problemas se van a... Pero no es solo la izquierda, o sea, en la izquierda es en este caso. La discusión... ¿Por qué no nos conviene tampoco solo pensar en la izquierda? Es que, por ejemplo, el evento que tuvimos hace unos días, ese que se llamaba, no es Antilaza, ¿ya? Pero todo el mundo le estuvo diciendo el Antilaza, pero eran unas mesas disidentes, y allí estábamos todos conversando, que era más fácil decir el Antilaza. Y se habló mucho de... Las mesas fueron muy interesantes, ¿no? Sobre hijos del MRTA era la primera mesa, y luego con Urgi, una colega colombiana, sobre otras memorias diversas, digamos, y se dijeron cosas que valían mucho la pena. El punto está en que valían mucho la pena ahí en ese espacio porque todos estábamos más o menos éramos similares, ¿no? Y fue sincero, fue honesto, se dijeron cosas que son difíciles de transgredir. Por ejemplo, utilizar un lenguaje hiriente. O sea, que Abel haya tenido que, yo creo que contra su voluntad, ¿no? Asumir un lenguaje del terrorismo internacional, ¿no? O sea, mi papá era terrorista, ¿no? Ante la prensa, para poder legitimarse y poder candidatear, no ser autoridad, candidatear al Congreso y que finalmente dejen de hacerle un bullying mundial, ¿no? Es un acto de violencia. O sea, el lenguaje que utilizamos, o sea, acabamos utilizando un lenguaje que no es nuestro, que nos cerca. Yo no digo que no haya terrorismo, ¿no? O sea, sí, claro que hubo, ¿cómo no va a haber terrorismo? Hubo mucho terrorismo. Pero utilizarlo así, primero que es un abuso de poder, o sea, lo que sucedió fue un abuso de poder. O sea, te colocaron en una situación que yo creo que es desagradable para cualquier ser humano. Pero además, aparte de ser un abuso de poder, es un problema para el conocimiento. No todo se puede reducir a terrorismo, no todo se puede reducir a culpabilidad e inocencia, mal y bien, porque acabamos de no entender nada, ¿no? Entonces, en esas mesas que hemos compartido hace unos cuantos días, estábamos allí hablando de estas cosas, pero sentía que el problema era que si nos conformábamos con eso, no hablábamos con nadie más afuera. O sea, que el diálogo está en cómo podemos utilizar un lenguaje que no solo nos reconforta a nosotros, sino que no llega a los demás.
Entonces el orgullo militante, la herencia de izquierda, los padres del MRTA, los padres del Sendero, los padres de los militares, todos tenemos un orgullo, una identidad, algo que rescatar pues, de todo eso que viene un poco medio chueco, medio malo, totalmente mal. Pero no pensamos que por fuera de nuestro círculo de comodidad o de pertenencia o identidad hay otra gente que justificadamente siente ansiedad, inseguridad, miedo, temor o malos recuerdos respecto de nuestra propia memoria. Y es justo que sea así también. Entonces ahí está el reto, cómo salir de eso, ¿no? Respecto de lo de humanizar, creo que lo que Choque señaló es lo que yo pienso también, o sea, y respecto de lo de los actos heroicos, la construcción de los héroes para la historia, yo ahí, a diferencia de lo que considero, por ejemplo, mi amigo, mi colega, Richie Caro, pero no solo él, sino inclusive este lugar, el lugar de la memoria que tiene un espacio para héroes civiles, y fue parte de la discusión, ¿no? En vez de héroes militares, pongamos los héroes civiles. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero no digo que tengo la razón, solo digo que no estoy de acuerdo con eso, porque no se trata de cambiar una figurita por otra, o sea, es la matriz heroica, o sea, el tipo de narración heroica, en clave heroica, lo que no debemos reproducir. Porque la matriz heroica es patriarcal, es machista, es militar, es nacionalista, es patria, y además está construida a partir de eventos extraordinarios. O sea, solamente está construido de personajes ejemplares o de eventos extraordinarios. ¿Dónde queda la vida de la gente en una matriz heroica? O sea, desaparece la vida cotidiana, el ser humano corriente, humano, ordinario, con sus dramas minúsculos, pero finalmente es la que hace la historia, ¿no? Todo desaparece. Yo más bien creo que no hay que sustituir civiles por militares, sino que no hay que contar en clave heroica nada, ¿no? Pero bueno, eso es mi opinión. Si hay más preguntitas. Buenos días. Quiero hacer una pregunta, por favor, sobre Osvaldo Reynoso. Yo tengo una entrevista inédita a Osvaldo Reynoso, que él fue profesor de, bueno, saben, de Huamanga, de la Cantuta, conocía bastante, era una persona, bueno, que muchos dicen que estuvo bastante metido en ese movimiento, ¿no? Yo no sé, pero la opinión de él es contraria totalmente a mucho de lo que se dice en la Comisión de la Verdad. Por eso me llama la atención acá lo que dijo la señorita sobre la historia de los vencidos, ¿no? Te pregunto, ¿se ha escuchado opiniones como por ejemplo de Osvaldo Reynoso, que no era una persona pues era bastante preparado, ¿no? Osvaldo Reynoso? Ese por un lado. Por otro lado, lo que dicen los actos inhumanos, y estoy totalmente de acuerdo, que es resultado, pues, podríamos decirlo, de una enfermedad social, ¿no? Cuando un médico va a tratar de curarse la enfermedad, el médico tiene que ir a la causa, no a los síntomas. Estamos viendo las causas de esta enfermedad que en todos los países ocurre de alguna u otra manera. Estamos bien atacando las causas para poder, si existe un lugar de la memoria es para que no vuelva a pasar, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir, para superar los errores. Estamos atacando, ¿creen ustedes que estamos atacando bien las causas de la enfermedad? Ayer hubo una marcha ayer fue, creo, ¿no?, del Movadef, y fue aplastada, ¿no? Esa es una primera pregunta. La otra pregunta es, el otro día estuve con una presidenta de una ONG, estuvimos en una reunión, entonces, hablando en otros grupos de la falta de la unidad de la izquierda, como comentaba la señorita también, y cuando hay un grupo que dice pues que no hay que juntarnos con las ONGs, porque el problema de las ONGs es que influyen y meten ideas contrarrevolucionarias, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando le dije esto a la
a la presidenta de esta conocidísima ONG, me dijo, no, ellos son seguro del Movadef y están bombardeando todos los procesos democráticos. Yo me quedé pues, sorprendido, ¿no? O sea, no puedes tomar una declaración así que puede ser válida, como no lo mencionas, pero descartarla así tan rápidamente, creo que eso genera más bien los problemas que llegaron hasta a esta destrucción social que hubo en los 80s y 70s. Es una pregunta. Y la última, estoy haciendo una investigación sobre una época que no hay bibliografía en ningún lado, de la cual Abimael también perteneció en la época de la convivencia, de los 50, 56, 57, donde estuvo Abimael también. ¿Tienen alguna noción, algo al respecto de esa época? Sí, yo quería salir un poco del tema de las preguntas y retomar algo que habían mencionado sobre las tensiones que existen entre la memoria y la historia. Bueno, uno de los peligros, como ustedes han mencionado ya, es trabajar con recuerdos producidos por colectividades que muchas veces son tomados como narraciones históricas. Entonces, yo les quería preguntar, en su experiencia como historiadores que trabajan con procesos de recuerdo y de olvido producidos por colectividades, ¿qué dificultades se encuentran en trabajar con esos testimonios? Una película como La Última Tarde hubiera sido impensable hace 2 años y ha recibido muy buena crítica y es un éxito, creo que hasta comercial. Creo que va a poder llegar a su segunda semana. Eso no significa que estamos en un proceso de humanización de los personajes, de la guerra interna, llamémosla como quieran. Y no sé si irreversible, pero bueno, comparado con hace 10 o 15 años, evidente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero felicitarlos por la ponencia y por esta mesa de diálogo que nos permite poder conversar estos temas. Un hecho que noté es que en la parte de entrada, en la información, se menciona el número de las víctimas, de las personas, pero decía, un punto aparte, no se menciona el número de los subversarios, de los subversivos. Y esto me parece como que resaltante de que no hay como una historia de los muertos terroristas que hubo acá en el Perú. Y también temas como el mausoleo, que se quiere, de todo se resaltó una polémica. Y ese es el tema de a dónde van los muertos terroristas, a dónde van las familias que sus hijos fueron terroristas, dónde los entierran. Y otro tema que mencionar es que este lugar de la memoria impacta mucho a las personas de provincia como yo que vengo, de poder recordar nuestra historia, pero siento de que también falta poner memoria en lugares donde pasaron, en Ayacucho, en Huancayo, donde hay personas que quieren recordar pero no tienen estos motivos. Gracias. Sí. Bueno, van a ser muy breves sobre Reynoso y esto la verdad que no tengo mucho que contestar, o sea, no sé muy poco, no puedo comentar en realidad. En cuanto a los testimonios y lo de memoria e historia, yo creo tajantemente que, o sea, yo voy a tener que depender también del análisis de la música. Hay muchas formas de recordar, ¿no? O sea, no quise mandar una cosa antropológica o decir, es papeles o testimonios o nada, ¿no? Hay que hacerlo. La crítica fue un poco ir hacia los actores y hacia los actos. Y hay gente de memoria que lo están haciendo muy bien. Vuelve al tema que en lugar de memoria, lo que de aquí saben que necesitamos cosas parecidas y hay esfuerzo de ir más allá de Lima. Eso era en realidad eso. Sobre la última tarde, sí, el éxito, yo no pude ir a ver hasta ahora, pero demuestra el interés, creo, lo que decimos, que hay ganas de ver, de dialogar, etc.
Sí, igual voy a pasar con la pregunta de Reynoso, podría contestarla Rómulo, me imagino, pero no lo voy a meter en ese igual personaje controversial, ¿no?, en sus declaraciones, pero bueno, como cualquier otro peruano puede haber opinado sobre la guerra o sobre el conflicto más interno lo que le pudo haber parecido, ¿no? Sobre el tratamiento de la fuente, yo creo que por ahí va tu pregunta. Yo, aunque no le caiga muy bien a la gente, lo noté recién ahora en un seminario que estuve en Chile, tengo muy presente, me gusta mucho el libro de Beatriz Arlo, ¿no? Y ella básicamente resume la cosa así, ¿no? El testimonio tiene una carga importante, no gratuita, ¿no? El testimonio no es la única fuente, ojo, pero el testimonio es la fuente que se ha ido utilizando por muchos años para construir este tipo de narraciones, sobre todo en comisiones no jurisdiccionales, ¿no? Y tiene una carga que no solamente es la de la reconstrucción histórica, sino el develamiento de la verdad, como diría Salomón Lerner, ¿no? Que es otra cosa, o sea, tiene una carga moral. Entonces, es difícil enfrentarse al testimonio de como cualquier otro documento, plantea retos. Lo que Beatriz Arlo dice en su texto es que es incluso una obligación ética para el historiador o investigador en general enfrentarse al testimonio con todas las armas que le proporciona su disciplina. O sea, ser historiador con la crítica hermenéutica, la crítica de tiempo, fuente, origen, todo, ¿no? Y compulsarla y ponerla en contexto con todas las demás. Es un problema, sí, es una polémica, porque cuando yo mencioné esto, las colegas argentinas que estaban ahí todas saltaron, más que nada creo que porque odiaban a Beatriz Arlo, ¿verdad? Pero fue un motivo de discusión, porque de hecho es fácil decirlo, pero es más difícil eso implementarlo, porque el testimonio ha ganado un estatus de valor importante en la construcción de la historia reciente en todo el mundo. Entonces, aplicarle las herramientas de crítica, es decir, cuestionarlo y ejercer crítica sobre él, no es tan sencillo, pero es imprescindible, creo yo, ¿no? Entonces hay que aproximarse así. Y sobre los lugares de memoria, hay lugares de memoria en regiones, bastantes. De hecho, mira, hay una pequeña muestra de algunos lugares de memoria, algunos muy importantes como el de Anfaceta en Ayacucho, que es de la organización, que no es estatal, pero hay uno estatal muy importante en Junín, el Yalpana Huasi, y que tiene una propuesta museográfica además muy interesante verlos en comparación, muy diferente a esta. Diferente, o sea, es otra propuesta, pero también apunta hacia lo mismo, que sigamos pensando sobre estas cosas vinculadas al presente, ¿no? No digo que eso sea, no estoy diciendo que eso es suficiente, sino digo que hay más de lo que pensamos. Hay que seguir viéndolo todo con curiosidad. ¿Más preguntas? Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de escucharnos y de conocer los puntos de vista de ustedes y de todas las personas que hacen uso de la palabra. Muy brevemente, yo quisiera que ustedes pudieran hacer alguna reflexión sobre estos dos caminos, al menos que yo los entiendo así, que por un lado es el camino de la reconciliación y el otro camino que es el camino de la justicia. A veces pareciera que son caminos que no se encuentran o que se considera que son antagónicos de cierta manera. ¿Cómo reconciliarnos? ¿Cómo pasar la página? Que es lo que muchos invocan en este momento, cuando todavía hay deudas pendientes, hay una herida abierta, hay familiares de campesinos fundamentalmente que están esperando información sobre sus deudos para poder sepultarlos, ¿no? Y ni siquiera están pidiendo ya que se haga justicia con los asesinos, sino simplemente poder tener el derecho de enterrar a sus deudos. ¿Cómo construir, cómo reconstruir el país apelando a esos dos caminos que acaso pudieran ser uno solo, que es por un lado el camino de la justicia y por otro lado el camino de la reconciliación? Y lo otro muy cortito, yo soy músico, estamos acá con Consuelo Gerí, que también es cantante de música quechua, y pensamos que un espacio de memoria es la canción.
Es decir, es importante el lugar físico, una especie de santuario para recordar estos hechos dolorosos, pero pensamos que la canción popular, tradicional, es también un espacio de memoria que tiene un gran poder evocativo y que es móvil, uno lo lleva a donde quiera que vaya y sin duda constituye una herramienta muy poderosa para recordar, para sentir, para pensar, para incomodarse también, ¿por qué no? Solamente eso, muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias por este espacio de diálogo a todos los involucrados. Quería comentar, dentro de lo que han dicho, no he escuchado mención a los medios de comunicación, que también influyeron dentro de estos procesos. Entonces, me interesa mucho resaltar que hablamos mucho de memoria e identidad. Me parece positivo que quieran rescatar testimonios, vivencias, pero también dentro de las motivaciones están entrar en esas educaciones locales, en esas comunicaciones que suceden a nivel local, a nivel de medios, a nivel de padres, a nivel de profesores, maestros, tomarlos en cuenta siempre. Y hago capítulo en esto porque recuerdo que en los 90 hubo mucho un discurso, ya que mencionaron a la izquierda también, hubo mucho un discurso de parte del fujimorismo de acusar a todos de terrucos, ¿no? Entonces todos los opositores del gobierno eran terrucos, y ese discurso se mantiene hasta ahorita, inclusive con los estudiantes que reclaman sus derechos, con las poblaciones que reclaman sus derechos, siempre hay ese discurso de el que protesta por sus derechos humanos es un terrorista. Entonces, es algo que también se tendría que ver porque también se maneja a nivel de medios todavía. Y hago esta observación para que se tome en cuenta también esto, ¿no? Y otra cosita que, ya que escuché mucho la última tarde, escuché la música de Consuelo Gerí también, también desde el teatro se hacen cosas que me gustaría que también tomaran en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay 2 obras en cartelera. Una es Manta y Vilca, que aborda el problema de esta comunidad que tuvo violaciones sexuales a las mujeres. Y otra obra es Encuentro, que lo hace un grupo de la UXUR, que también está tocando temas de conflicto armado. Entonces, creo que también a través del arte se puede conseguir un espacio de diálogo que también quisiera que tomen en cuenta en sus estudios, ¿no? En sus investigaciones, porque es parte de la historia y parte de formar identidad y memoria, ¿no? Y nada, agradecer a todos los testimonios y ese espacio de diálogo y coordinación. Hola, bueno, yo quería compartir una historia con todos ustedes, una historia muy particular mía porque viene de familia. Yo soy hijo de padre ayacuchano, toda la familia de mi papá es de Ayacucho, de Huamanga. Y bueno, ellos son, o eran mejor dicho, 7 hermanos, 3 mujeres y 4 hombres. Bueno, 2 de ellos no se sabe absolutamente nada porque bueno, ellos eran integrantes de Sendero. Todos los hermanos de mi papá, toda la familia de mi papá estudiaron en la Universidad de Huamanga. Y cuando él me cuenta mucho esa historia, yo antes de escucharlo, de ser partícipe de la historia que él me contaba, yo siempre tenía la visión de que pues, los senderistas eran pues, revoltosos, a los que había que eliminar. Pero cuando él me cuenta un poco la historia de cómo, del seno de la familia, el por qué ocurren estas cosas, me doy cuenta un poco también la necesidad digamos que el pueblo ayacuchano tenía en esa época, ¿no? Mis 2 hermanos se enrolaron, mis 2 tíos se enrolaron a Sendero justamente porque ellos descubrieron que había muchísima necesidad en el pueblo ayacuchano. Vivían en pobreza, no tenían luz. Justo el domingo pasado hablaba con mi papá sobre este tema y es por eso que me animé a venir hoy día. Me hablaba de cómo vivía, digamos, los abuelos de mi papá, que vivían en un pueblo muy alejado de Ayacucho, donde no había ni siquiera carreteras para llegar, movilizarse de un lugar a otro, no tenían pero ni siquiera colchones donde dormir, ponían por ejemplo la piel de un cordero, lo cortaban al cordero y ponían la piel en el piso y sobre eso dormían, con un frío inclemente, no tenían absolutamente nada, vivían en medio de tanta pobreza que ellos hasta ahora... Mi padre, por ejemplo, dice, ¿no? Él tiene la idea de que gracias a esa revolución que hubo, Ayacucho ha podido mejorar mucho y ha podido llegar a lo que es ahora, ¿no? Esos lugares que les describo donde no había absolutamente nada, hoy tienen luz, hay escuelas, hay agua, digamos, hay una mejor calidad de vida de lo que había antes, ¿no? Y cuando mi padre me cuenta toda esa historia y cómo mis abuelos, mi padre, por ejemplo, ha sido testigo de cómo uno de sus hermanos se lo llevaron preso y le ha visto cómo lo torturaban, ha tenido que darle la comida en la boca y él todo herido, magullado,
totalmente mal, y ha sido testigo de esa problemática, y justamente nace por la desatención del gobierno, la desatención del Estado de no poder preocuparse, de no descentralizar esa atención que debería tener con pueblos tan pobres, ¿no? No se sabe hasta ahora dónde estén mis tíos, probablemente suponemos todos que los han matado en algún momento, pero yo he visto el sufrimiento de mi abuela, por ejemplo, le he visto llorar tanto a mi padre cuando me ha contado la historia, cómo sufría recordando a sus hermanos a los que no tiene ninguna noticia de ellos hasta ahora, ¿no? Es probable que probablemente los hayan asesinado, no se sabe, pero es una historia muy triste, pero lleva a la reflexión de cómo a veces la necesidad, la pobreza puede llevar a estas actitudes, que yo no las justifico, no justifico la violencia para nada, pero creo que el Estado, el papel del Estado debería ser mucho más descentralizado y preocuparse más por la gente en sí, por esos pueblos donde la ayuda no llega, eso, ¿no? Esa es mi reflexión, creo, de ese caso. Gracias. La última pregunta. Gracias. Agradecer también la charla y contar 2 o 3 impresiones. Yo soy investigadora en la Argentina de temas de este estilo y es muy impactante, digamos, la diferencia, por supuesto, del fenómeno histórico en sí y también las diferencias en los términos en que se da el debate sobre las cuestiones de la memoria, seguramente por esas diferencias previas. 2 o 3 impresiones o distinciones en ese sentido para ver qué papel pueden jugar acá. Uno que me apareció es la especificidad de la violencia de Estado. Yo estoy también muy acostumbrada a un país donde la cuestión jurídica sí ha estado en juego y está en juego y donde ese es un elemento central para definir lo que son los crímenes de lesa humanidad, un elemento del Estado. Después también sobre cómo pensar algunas cosas, pensando en los discursos de reconstrucción del fenómeno, esta idea que la violencia empezó en 1980. Digo por la cuestión de la humanización y, bueno, retomando lo que decían por el fondo también, cuáles, digamos, y esos discursos que no dejen o no aíslen el fenómeno de las tramas sociales en donde tienen lugar, digamos, ¿no? Bueno, cuáles son las condiciones sociales y políticas de una sociedad en la que emergen fenómenos de violencia política de todo signo. Y la última también, retomando un poco lo que decían por allá, el impacto que implica, por lo menos para el discurso de derechos humanos, en el que yo estoy más habituada a escuchar, la estipulación de una cifra de desaparecidos que en este caso excluya, aparte de ellos, al menos en un discurso, digamos, más universalista, como es el de derechos humanos, que sea capaz de decir que determinada, digamos, cifra no incluye a los llamados subversivos, digamos, ¿no? Eso también es como muy impactante para la discusión de los... que está un poco al inicio del museo. Eso. Quisiera agradecer también a los ponentes. Quisiera hacer 3 puntos, simplemente enfatizando algunos temas que ya se han tocado, pero lo importante de humanizar, de la humanización en en el proceso de entender todo esto que sucedió. Lo primero es que el público me parece que tiene que ser mucho más exigente, me refiero a la ciudadanía, porque si uno se pone a pensar, ¿por qué habríamos de aceptar una historia que no es humanizada? La historia tiene que ser humana, entonces cualquier otra cosa no sirve en realidad, es una caricatura y debería decir en realidad una mala caricatura para no insultar a los caricaturistas que también están produciendo algo muy humano. Lo segundo, y se ha mencionado la música, pero también enfatizar que la literatura también puede ayudar mucho en esta tarea. Estoy pensando específicamente en un cuento de Daniel Alarcón, donde humaniza mucho a una persona que participó en Sendero Luminoso, y yo lo leí en inglés, creo que lo escribió en inglés, Death by Candlelight, pero estoy seguro que se debe haber traducido también al español. Y lo tercero, y esto se relaciona un poco con mi propio trabajo como historiador, pero otra forma de humanizar lo que sucede aquí en el Perú a partir del año 80 es ir más atrás, entender que la violencia política no comienza en 1980, que tiene toda una historia y que aunque Sendero está haciendo
está haciendo algo mucho más extremo, pero sin embargo también está haciendo algo que ya se hacía antes en el país. En 1932 los zapistas toman Trujillo, 33 y 34 Huancavelica, Huancayo, en el 32 también Huaraz, Cajamarca, se toman ciudades. La violencia política ya existía y creo que tenemos que incluir esa historia en la historia que estamos también contando a partir de 1980. Sí, justo al hilo de lo último que has mencionado, creo que eso es importante y en esa discusión que se plantea para el libro y la investigación que viene haciendo Chuck, también seguramente vas a hacer, José Carlos, o sea, ese vínculo entre historia y memoria tan necesario, porque la memoria de la violencia política, como que nos hemos centrado en pensar violencia política en la que viene en las dos décadas, 80, 90, pero que no se entiende ni se va a terminar de entender en su totalidad o con más consistencia, sino vemos cuál ha sido la manera histórica de protestar. O sea, somos una sociedad enraizada en la violencia, donde la violencia se utiliza sistemáticamente y donde el Estado responde también con una violencia desmesurada, con una violencia bestial. Es una manera en la cual se ha ejercido esto siglos, ¿no? Entonces, si nos centramos solo en la historia de los 80 para adelante, quitando el marco histórico de todas las violencias que ha habido, no podríamos entender el cuadro completo. Y por cierto, ¿no?, el libro de Ponciano del Pino, de las formas del recuerdo, donde él es editor anterior, va a ser interesante ver la presentación que hay ahora en las tres, ¿no? Pero en las formas del recuerdo, específicamente en el artículo de Ponciano, el ensayo de Ponciano dentro de ese libro, que te va contando todo ese relato que en la memoria de los propios ayacuchanos de todas las violencias vividas a lo largo del siglo XX, los despojos de tierras, etcétera. Entonces, ese tipo de memoria que va más atrás, esa memoria histórica que va más atrás para explicar esta que discutimos ahora es fundamental, ¿no? Y creo que hay que ponerle más punto a eso. Bueno, muchas gracias. Aquí hay mucho que hablar. Y por razones obvias tengo que ser breve. La tensión tan importante, tan fuerte entre reconciliación y justicia, yo creo que sí, pero hay que buscar la verdad. O sea, hablar de los hechos, verlos, ¿no? O sea, no hay que pasar la página, olvidarse. No, eso no es justo, pero son temas que hay otros aquí presentes que manejan mucho mejor que yo. En cuanto a la cultura, es interesante. Yo reconozco, tuve como 3 conversaciones estos días en Laza. Yo dije, tocamos muchos temas controversiales, pero no íbamos a mencionar Laza, así que mejor no. Pero es curioso, o sea, para tomar en cuenta la división de la ciudad, del país. Voy a simplificar, un amigo muy neoliberal, fujimorista full, así, me dijo, mira, gracias al boom económico, ahora tenemos buen cine, teatro, hay cultura. O sea, alguito de razón tiene, porque estaba hablando, no la causa, pero yo que viví en los 80, Lima no tiene buen cine, teatro es el Tama Yuishkani y esa cosa horrible del Catón, ¿cómo se llama? El argentino. Bueno, en fin, no voy a ponerme histórico de cómo era, ha cambiado, pero un amigo me dice, es gracias al neoliberal, hay más plata, y otro amigo, a quien tiendo a favorecer, creo que tiene razón, es porque el pueblo tiene ganas de hacer cultura, de recordar, ha tenido que aguantar muchos silencios. Por ahí sí hay más recursos, hay un Estado más abierto, pero en entender por qué ese boom cultural de Lima y el Perú en general, en algunas facetas más que otras, hay división entre, digamos, derecha e izquierda, para simplificar mucho, pero sí reconozco que para mi propia investigación, teatro, hay otras formas, hay que ir más allá del papel y hay otra forma de entender el pasado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Para el amigo, con la familia ayacuchana, muchas gracias más bien por contar la historia.
lo que yo dije, o sea, ahí está exactamente un ejemplo que cuando comencé a leer un expediente y digo, oye, es un buen ejemplo de X, pero esta gente merece más de ser un ejemplo de un párrafo, 3, 4, 5 párrafos. Son muchas historias y hay que contar esas historias. Si puedo ayudar en algo, es importante. Bueno, yo llego aquí de alguna forma con una visión bastante cooperativa, hago muchos cursos de derechos humanos, con OSUR, y en cuanto a los números, sí están incorporados, o sea, la represión, la violencia del Estado está muy presente, la Comisión de Verdad está presente aquí, ¿no? La gran diferencia con Argentina, Chile, Uruguay, Brasil es que el Estado no haya tenido la culpa en 95, 98, 99%, menos, pero nadie dice, bueno, esto justifica, o solo mataron a 30.000 o 40.000, o sea, bueno, hay todo un debate aquí sobre los números. Sí, y en cuanto a 1980, no comenzó todo ahí, obviamente, no hay que ir más atrás. Ahora hay que recordar, por ejemplo, si uno ve el gráfico de la Comisión de Verdad de los muertos, yo pregunté a alguien si se iría un poco más atrás, violencia política, o sea, es un gráfico de 80, sube mucho en 82, 83, baja un poquito, sube muchísimo con los militares, el estado de emergencia, pero si uno iría atrás, hay mucho menos violencia. O sea, no significa no una sociedad totalmente injusta, una sociedad con bastante violencia cotidiana, pero la violencia de cientos de miles de muertos comenzó en 80. Hay que ver estos factores, la historia, esto lleva a la pregunta de Íñigo, a por qué una comunidad era diferente. Es decir, la violencia era simple reflejo de violencia, no nos lleva en un camino, porque hubo es decir, la pobreza no lleva a la violencia, hubo más pobreza en zonas que no se levantaron, o sea, es un factor más que hay que tomar en cuenta. Nunca negar las injusticias que han ido creciendo en estos años, pero para mi manera de ser, de entender, y esto igual con mi trabajo sobre, más bien es mucho más históricos, no es el único factor, pero obviamente y contamos con buenas historias de Ayacucho anterior. Y bueno, creo que voy a dejar a José Carlos porque aquí podemos conversar después. También breve. A ver, quizá empezando por el final, son muy complejas todas las preguntas. Karina, y en realidad se relacionan las preguntas respecto de la temporalidad, ¿no? Y las historias que no empiezan obviamente en 1980. Ya habíamos mencionado un poco que hay trabajos que dan cuenta de ello, las mecánicas regionales, hay muy buenos, cada vez hay más, y además esfuerzos, no estoy pensando en lo que ya mencionaba Cecilia Méndez hace un tiempo sobre las violencias fundacionales y la posibilidad de comparar inclusive guerras civiles con el Perú, y cómo esto podría ayudarnos a pensar hoy, en el hoy, pero también en la guerra que tuvimos en los años 80. Habrá que ver pues si eso es útil así, porque lo que yo sí creo, pero vamos a ver si eso es tan como yo creo, es que sí es una singularidad, ¿no? Pero obviamente que la violencia política ha habido, y formas de dominación, si quieres, más o menos brutales, de represión estatal y de otro tipo, en el Perú y en otros lugares del mundo siempre hay, pero las guerras no son iguales a la paz. O sea, hay un quiebre que transforma todo y que tiene una lógica diferente y que cambia a los actores, los reconfigura y los transforma para siempre, y las sociedades no vuelven a hacer lo mismo. Es un quiebre importante, y la larga duración ayuda a entender las opciones de los actores, su desempeño, sus lógicas, sus motivaciones. Pero creo que esos actores allí mismo dejan de ser lo que fueron para siempre. Y todo cambia. Creo que para mí, por lo menos, es una cosa, lo que se dice una singularidad y no tanto una continuidad. Por otro lado, en el tema de justicia, reparación, vinculando con lo que había dicho el compañero, también con la pregunta sobre cine, la película de Joel Calero, que la recomiendo, además es excelente para mí, por lo menos, me parece una muy buena aproximación
hacia contar las historias sin estereotipos, ¿no? Sino intentar aproximarnos a dos personas que simplemente han sobrevivido a la guerra e intentan ajustar cuentas con su pasado o no ajustarla, o hacer lo que puedan con ella. La última tarde se llama, está en cartelera actualmente. Hay otras películas también que están apareciendo y que son Magallanes, por ejemplo, también apareció una película, y en general hay varias así. El tema tiene que ver qué es justicia, reconciliación, el tema del mausoleo que se preguntó hace un momento. Para mí, miren, son temas tan complicados que no se pueden acotar ni decir cualquier superficialidad así tan rápidamente. Y uno no puede apostar por cosas tan grandes como la reconciliación cuando hay cosas tan elementales como el devolverle los cuerpos a la gente que no se cumplen. Son cosas tan funcionalmente básicas que debería cumplir un Estado que no suceden, que creo que pasar al otro es hacer metafísica. Sin embargo, sí vale la pena pensar en otras cosas, no con esos títulos. Lo que yo he notado es que, querramos o no, pongámosle el nombre que quieran, reconciliación, perdón o lo que sea, hay mucha gente que sí está conversando, sí intenta moverse del rol en que se encuentra, conversar y reubicarse en su relación con los demás. Eso sí está pasando. Entonces, no le pongamos reconciliación, el nombre que quieran. Pero no podemos, porque no encaja en el modelo de realidad, decir que no existe. Porque no nos encaja en el modelo de Levinas o en el modelo de justicia transicional, decir que no existe. Hay que dar cuenta de eso que está pasando y si quieren podemos discutir sobre ese nombre. O qué tan potencialmente democrático y crítico es, o más bien conservador, lo que quieran. Pero primero hay que dar cuenta de eso. Y sí está pasando, por lo menos yo puedo dar cuenta de lo que he podido ser testigo de lo que sucede. Y en relación con eso, en relación con el mausoleo, que es algo que además directamente me incumbe, ¿no? Tampoco puedo hablar simplemente como si fuera una abstracción, porque mi padre fue asesinado en Frontón. Y el mausoleo tiene cuerpos de gente que fue asesinada en Frontón, no es el cuerpo de mi padre, pero es el cuerpo de otras personas. A mí lo que me parece allí es que todos nos debemos un mínimo de respeto. O sea, recuperar el respeto como principio básico de convivencia, no reconciliación, paz, no. Respeto nomás ya es bien radical. Entonces, pero el respeto es en todas las direcciones, ¿no? También de la organización, o sea, también de Movadez, FUDEL o la organización de familiares, respeto hacia el resto. Porque hacer un espacio en el cementerio de Comas, que no solamente es un espacio normal, es la verdad, ¿sabes? Es la verdad, no es un espacio normal para sepultar personas, sino es un espacio de propaganda política, hiere sensibilidades de los demás. ¿Y por qué no vamos a respetar la sensibilidad de los demás? No es justo. Por otro lado, la acción del Estado que ya está a punto de suceder, o por lo menos está ahí pendiente de un hilo, de ir y tumbar todo y volver a exhumar restos, devolver, no sé qué se pasará con los restos, de restos que dieron 1000 vueltas por el país, ¿no? Que ya fueron negados tantas veces, ¿no? También es infame. O sea, hay una falta de respeto total, hemos perdido como el estándar mínimo de convivencia, pero lo que yo siento es que es en general, o sea, estamos acostumbrados a que esa sea nuestra manera de comunicarnos ya entre todos nosotros, ¿no? Es tan brutal que algo así como uso mi resto para ofenderte. O sea, mi muerto lo uso para tirártelo en la cara. Y el otro no le importa eso y te devuelve te lo voy a destruir. Voy a destruir ese lugar donde tienes tu resto. Y en esa pelea histérica yo creo que no ganamos. Ni en comprensión, ni en reconciliación, ni en justicia, ni en reparación, ni siquiera en esto básico que yo digo que es el respeto, ¿no? Eso nada más. Creo que con eso ya cerramos la presentación. Les agradecemos mucho por su presencia. Me encarga Pablo Sandoval que les haga recordar, pero lo hago con mucho gusto, que a las 3 de la tarde se está presentando el libro de Ponciano del Pino, En nombre del gobierno, que es realmente un gran libro, es espectacular. Yo lo recomiendo, lo recomendamos varios que estamos aquí, vale muchísimo la pena y va a ser presentado por Steve Sterling y Florencia Malón. Entonces hoy día aquí mismo a las 3 están todos invitados. Muchas gracias por habernos acompañado.